Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Pues bueno, soy el doctor Gerardo García. Bienvenidos una vez más a proseguir con la cuestión de la historia, de la obstetricia. Vamos a ir desmenuzando lo que vamos a hacer y lo que ustedes vamos a compartir conocimientos que yo también he aprendido y que hemos estado investigando y que son muy interesantes. Van relacionados con el parto. El parto es súper importante que sepamos la historia para que podamos llegar a una conclusión de por qué Ginecomex está a favor del parto digno. Pues bueno, empezamos con la historia. Realmente viene desde la época colonial, en donde nuestros antepasados, recordemos que, pues bueno, el parto no lo hacían médicos, obviamente, ¿sí? Lo hacían hechiceros, lo hacían brujos, y es más, las mujeres en la antigüedad, lo que hacían es que se iban a una cabaña que ellos le llamaban cabaña de sangre. ¿Les suena parecido? ¿Les suena más o menos parecido a una casa de partos? Hay que recordar que México y otros países tienen algunas cosas o algunas situaciones diferentes en su atención del parto. No es lo mismo una atención obstétrica en España que en México. En España tienen una cosa que se llama plan de parto. También ya lo platicaremos. Y bueno, parte de esto y de las cabañas de sangre puede sonar igual que fuera una casa de parto, ¿o no? Pues bueno, también anteriormente los antepasados que usaban, pues bueno, no había farmacología, no había Pfizer, no había marcas como las que hay ahora, pero sí lo que hacían era utilizar las hierbas. ¿Y eso también les suena parecido? ¿Les suena, queridos amigos obstetras, el suapatle? ¿Acaso no, salubridad, han nacido varios niños hijos del suapatle afuera del hospital? ¿Acaso no en el IMSS también han llegado y han nacido fuera del hospital niños que son producto de que la mami, de que la suegra, de que la comadre, de que todas ellas pudieran darles a las pacientes, a nuestras pacientes, un suapatle? Y a ti, paciente, ¿no te suena muy común el chocolate, la ruda, la canela? Todo eso es bien interesante porque viene desde antes, hace muchos años, desde la colonia, más bien desde la conquista, se utilizaban ese tipo de cosas. Muy bien, pero todavía nos vamos a ir más para allá, en la época de los griegos. ¿Les suena, por ejemplo, el primer obstetra, que es Sorano de Efeso? Sorano de Efeso se considera el primer ginecólogo de la historia. ¿Sí? Es una persona que escribió el primer manual ginecológico que se observa en la Biblioteca Real de Bruselas. Y ahí se habla sobre diversas posiciones de los fetos. Acordémonos que los bebés durante el embarazo van a pasar de una posición pélvica, transversa, van a pasar por todas las posiciones que tenemos, que también lo vamos a comentar. Y aún así, fue considerado un anatomista que descubrió los ovarios y las trompas, aunque las trompas se llaman falopio. El siguiente personaje que vamos a checar es Galeno. Galeno, más o menos en el año 129 después de Cristo, ¿qué hizo? Es un anatomista y hizo unos compilados anatomofisiológicos que prácticamente condicionó la práctica médica prácticamente hasta 14 siglos. Reconoce los ovarios, fíjense, es bien importante esto, porque, bueno, yo creo que algunos obstetras, o muchos de mis amigos obstetras sí lo deben saber, y si no lo saben, pues para eso estamos aquí, para aprender. Reconoce los ovarios como si se tratase de testículos femeninos, y también reconoce el semen masculino y femenino, pero con distintas funciones. Lo sabemos hoy en día. Él dice que la menstruación comienza a los 14 años, no estaba tan equivocado, ¿sí? Acuérdense que ¿qué método usaban los antiguos? La observación, ¿sí? Y que se repite cada 29 días y medio. Tampoco estaba tan errado. Estaba convencido que la viabilidad de los fetos, fíjense, es bien importante esa parte porque Galeno ya decía que los fetos podrían sobrevivir en la vida extrauterina a los 7 meses. Pero también los comparaba con los de 8 meses y él decía que vivían más los de 7 que los de 8. Estamos hablando de 129 después de Cristo. Afirmaba que la duración del embarazo es de 9 meses
Y la causa del parto se debía a la madurez fetal y también a su deseo de salir al exterior porque el bebé tenía hambre. Eso yo creo que por ahí no va por ahí. Pero bueno, me imagino un bebé saliendo a comer un bolillo, ¿no? En Roma existía la obligación de practicar la cesárea, siempre post-mortem. Eso es también muy, muy importante porque vamos a ver algunas cosas rapidísimo acerca de cómo se evoluciona la cesárea y quién. Bueno, les cuento, nuestro amigo Lister, quien nos ayudó a que la cesárea pudiera realizarse y cerrar la pared abdominal. Posteriormente vamos a pasar estamos pasando con Ambrosio Paré. Ambrosio Paré en 1510-1540, que fue un cirujano del Hotel Dieu de París, quien se interesó de manera científica en la asistencia del parto. Y de él aprendieron muchos cirujanos, muchas comadronas, empeñados en encontrar soluciones para evitar las distocias. ¿Qué son las distocias? Cuando un bebé no puede salir por el canal de parto, se le dificulta por muchas causas y muchas cosas. A comienzos del siglo XVII aparece otra vez en la obstetricia un personaje, Francois Morisot, más o menos 1637 y 1709. Y él fue uno de los que maduraron algunos escritos o alguna cuestión de la obstetricia. Y más o menos en este siglo, ¿sí?, ya se empieza a medicalizar el parto, porque ya es cuando ahí aparecen y ahí empiezan los partos ya metidos hacia un hospital. Vamos a saltar un poco esa parte porque, bueno, obviamente es muy extensa, y vámonos al siglo XX. En el siglo XX ya se hospitaliza la mujer. Se crearon camas en diferentes hospitales y obviamente empezaron a determinarse y a detectarse algunas patologías, ¿sí? Se creó todo un sistema en Estados Unidos, sobre todo en 1901 en el Instructive Nursing Association. Se empezaron a crear ya programas de parto o programas de atención a las embarazadas, en donde se veía aspectos sociales, donde se veía aspectos obviamente fisiológicos y fisiopatológicos. Obviamente empezó a surgir la radiología, los ultrasonidos, el registro con Caldero y Barcia, el registro cardiotocográfico, que bueno, lo vamos a checar con la OMS, en donde nos dice que no debemos de tener una paciente 24 horas o todo el tiempo posible sometida a un cardiotocógrafo. Pero ya lo vamos a analizar. En el siglo XX, obviamente se inició también la anestesia en el parto. Y aunque, si hablamos de la antigüedad, también había sustancias que se usaban para aminorar el dolor en el trabajo de parto. Quiero hacer una aclaración. ¿Quién creen que nos confinó o que las confinó a ustedes, señoras, a un trabajo de parto horizontal? Pues Luis XIV. Y la historia es un poco burda, porque Luis XIV adoraba ver a las pacientes, a las personas, a las mujeres. Es más, se dio cuenta que adoraba y tenía ese fetiche porque su esposa parió de forma acostada. Y se dio cuenta que eso le causaba placer. Y entonces así fue como empezó él a decidir o se empezó a instrumentar el parto en forma horizontal. Ahora, ¿por qué es esto? Acordémonos que la medicina, ¿quiénes eran los dueños de la medicina? Puede ser que les suene un poco como ahorita, porque hay algunos dueños en la medicina de México, pero bueno, eran los reyes, eran los que tenían dinero. Y entonces, pues, si ellos decían una cosa, pues los médicos tenían que obedecer, porque si no, no les daban beca o no les pagaban. Entonces, él decidió que el parto fuera en forma acostada. Y pues, esa es una de las cosas que estamos viendo hoy en día. La medicina ginecobstétrica tiene muchas variantes. El obstetra se puede especializar en materno-fetal, se puede especializar en oncoginecología, se puede especializar en medicina reproductiva, se puede especializar en biólogo de la reproducción, se puede especializar o subespecializar en medicina del adolescente. Todas esas facetas que tiene el obstetra para su atención en el siglo XX. Vamos a hablar de la cesárea. Bueno, a grandes rasgos, obviamente, si yo me pongo a checar todo lo que es la cesárea,
pues bueno, vamos a encontrar, hay un artículo muy bueno del New England Journal of Medicine en donde habla de la historia de la cesárea y es muy interesante. Pero es parte de lo que consultamos para hacer esta cápsula. Sin embargo, antes que nada, quiero hacerme una pregunta o quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es el mejor tratamiento que podemos ofrecer los especialistas en obstetricia para nuestras pacientes? ¿Cuál será? ¿Será que nos tendremos que adecuar o será que tenemos que el paciente podrá decidir? Hay un síndrome que se llama el síndrome del paciente informado y eso ya lo veremos también. No es momento de este tema, pero sí quiero hacernos una pregunta y quiero que nosotros los obstetras y quiero que también el paciente que participe aquí se pregunte, ¿cuál es el mejor tratamiento que puede ofrecer un especialista a la mujer que le ha confiado el cuidado de su embarazo y de su parto? Porque acordémonos que la responsabilidad del obstetra es doble, el bebé y la mamá. Pues ya de entrada, cuando llegamos a los hospitales y decimos, ¿cuántos pacientes tenemos? No, pues que hay 4, tenemos 8. Eso tenemos que considerarlo muy bien, porque así es. Ya sea que trabajes en el IMSS, ya sea que trabajes en el ISSSTE, ya sea que trabajes en Salubridad, considera que tu paciente vale por dos. Cuando se trate de una embarazada, obviamente. Vamos bien, médico. Bueno, pues la cesárea. Por razones de tiempo, vamos a decir una cosa. La cesárea no viene de Julio César. No es, ¿sí?, porque Julio César tuviera que nacer por el medio de la cesárea, sino probablemente la denominación del verbo cesárea viene del latino cadere, que quiere decir cortar, y que eso se introdujo en la Edad Media. Debemos estar presentes que tanto en la mitología griega, ¿sí?, como en la romana, la cesárea se consideraba el parto de los dioses. Pero estamos hablando de la mitología griega y romana. Ya San Agustín apuntaba que a parir entre heces y orina no era muy recomendable, considerando a la cesárea como un procedimiento adecuado. Fíjense nada más cómo es que el modelo médico, hablando de la obstetricia, tiene mucho que ver con nuestro desarrollo de historia e inclusive con nuestras supersticiones, ¿vale? Y sin embargo, Hipócrates, Galeno, Celso, Paulo, Sorano, todos esos filósofos y todos esos científicos de la antigüedad no mencionan a la cesárea, ¿vale? Acuérdense que lo comentamos en la cápsula anterior, que las cesáreas en una época se hicieron post-mortem, ¿ok? Y bueno, en otra época si intentaron hacer de una forma in vivo de la paciente, pero ¿qué creen? Desafortunadamente fallecieron, ¿vale? Muy bien, pues bueno, la cesárea se recomendó en 1501, entre 1501 y 1581. Y se realizó por François Roset en una paciente viva. Pero hay que recordar algo. Según él, intervino 14 pacientes y 6 de las cuales aparentemente que una paciente tuvo 6 cesáreas, ¿no? Pero bueno, esos son historias. Sin embargo, los primeros pasos de la cesárea fueron seguidos por una mortalidad muy alta. Eso es lo que comentábamos cuando apareció nuestro amigo Lister, y eso lo vamos a ver ahorita por qué. Sucede que a principios del siglo XX, en Gran Bretaña e Irlanda, en 1865, la tasa de mortalidad materna por cesárea alcanzó el 85%, y en París, en los años 90, antes de 1876, no se tuvo ningún éxito en la cesárea, hasta que apareció Lister. ¿Y por qué fue? Porque sucede que nosotros, bueno, ¿le suena eso del lavado de manos? ¿Sí? Pues bueno, el lavado de manos fue lo que salvó las cesáreas, salvó a nuestros antepasados obstetras, porque los pacientes, cuando llegaron a entrar a los hospitales a hacerse las cesáreas, ¿qué pasaba? Que los mismos cirujanos que habían operado un absceso o un apéndice infectado o algún paciente infectado, lo único que hacían es que con un trapito, vámonos, y hacer la cesárea con las mismas manos dentro de la mama. Y entonces, ¿qué pasaba? La paciente se infectaba.
se moría. Entonces, fíjense desde dónde vino y la importancia que tuvo el lavado de manos y nuestro amigo y bien ponderado Lister. En los años 70, el índice de cesáreas fue del 6%, pero con el transcurso de los años, pues estamos rozando cifras de casi el 65%. México está en segundo lugar. Brasil es el primer país, es campeón en cesáreas. Aquí hay una dicotomía, aquí hay algo bien importante que estamos los obstetras también ante una espada y la pared. Y eso lo vamos a comentar, es bien importante comentarlo. ¿Por qué nosotros hacemos cesáreas? Porque tenemos un justificante social, porque queremos invadir el cuerpo de una paciente. Probablemente hay algunas cosas que tu médico y tu paciente lo han vivido. Una de ellas es el dinero. Ya ahorita la tendencia, y por lo menos lo que yo he estado viendo, ya los pacientes, las clínicas y los hospitales están cobrando parto y cesárea iguales. ¿Para qué? Pues para que tu paciente no pienses que te van a querer operar, porque va a ser el gasto, va a ser el beneficio mayor que un parto cesárea. Pero aún así hay clínicas que todavía siguen cobrando el parto más económico que la cesárea. Y obviamente su índice de cesáreas es del 90%. Pero ¿qué pasa en las instituciones? Hay algo muy importante que tenemos que saber. A los hospitales llegan pacientes complicadas. Por eso es que hoy en día se requiere un cambio y se requiere apegarnos más al parto digno o al parto humanizado o al parto respetado. Yo le llamo parto digno y obviamente a nivel mundial se conoce como parto humanizado o parto respetado. Y la OMS lo conoce como una experiencia positiva en el trabajo de parto. Como les iba diciendo, ¿por qué ha aumentado las cesáreas? Pues algunos artículos, algunos libros que pudimos consultar dicen o ahí se manifiestan estas características. Minimizar riesgos fetales. Elección de fecha de parto. Va a haber un video que vamos a hacer en donde ¿por qué la mujer o la paciente sí puede elegir un aborto, pero no puede elegir una cesárea? Y eso es súper importante. Ya platicaremos de una ley que está por ahí por Nuevo León, también lo vamos a manejar y lo vamos a platicar. Presión médico-legal. Aquí nada más voy a hacer un paréntesis porque eso también va a ser un tema importante. La presión que se ejerce sobre los médicos es muy alta. Ya tuvimos el caso del doctor Valdés hace poquito, en donde obviamente no podemos opinar o no puedo opinar acerca de eso porque no tenemos la carpeta de investigación, porque no tenemos acceso a todo el expediente y no podríamos opinar específicamente de eso. Pero por lo menos lo que él expuso públicamente es que tuvo que pagar 3 millones de pesos. 2 ya se habían pagado y iban a pagar 1 millón de pesos, más la disculpa pública. ¿Saben qué es? Esto va para ti, paciente. Que yo como médico me levante y me esté yo duchando, bañándome, y esté yo pensando, porque pueden ser las dos cosas. ¿Ustedes creen que un médico se baña o se levanta para irse a trabajar pensando en a ver cómo le hago para que esta paciente se me dañe o le pase algo? No, señores, no nos levantamos con esa mentalidad. Pero sí nos levantamos hoy en día, siglo XXI, preocupados porque una paciente no nos demande este día. Y ahí es donde entran las aseguradoras, y ahí es donde entran los despachos de abogados, y algunos abogados que se dicen llamar especialistas en derecho sanitario. Sé que hay 3 escuelas, ¿sí? Guadalajara, UNAM y un hospital muy grande en la Ciudad de México que está dando ese tipo de especialidad. Pero
Es ahí donde viene la preocupación del ginecobstetra, y es válida. O sea, es válida a tal grado que cuando tú vas a la carretera a Puebla, lo que estás pensando es que no se me vaya a estampar un tráiler atrás. Porque la estadística de accidentes en Puebla es muy grande. Pues la estadística de demandas a los ginecobstetras es muy alta. Y si por ahí nos vemos a Estados Unidos, no nomás nos veamos en la cuestión de demandas, veamos en la cuestión de reparación de daño. Ya no son 5,000 pesos ni 10,000. Estás hablando que estás exponiendo tu patrimonio, los que tienen un patrimonio grande, o es más, el que tiene un cochecito de 30,000, 40,000 pesos. Yo creo que es una avalancha, pero también ellos están exponiendo el patrimonio. O los médicos que acaban de empezar. Hubo un caso de un médico interno que cuando ya se graduó de médico general, lo demandaron. O fueron por él. Entonces es bien importante eso. Y circunstancias de turnos en el hospital público, y también depende mucho del tipo de hospital al que vayas. No es lo mismo un hospital privado como el Hospital Español o el hospital del Grupo Ángeles, a un hospital en la Sierra de Puebla. Saludos a mi hospital donde hice mi servicio social, el Hospital Huauchinango, Puebla, y al doctor Vázquez, donde aprendí mucho de usted, doc. Mucho. Eso no es lo mismo, ese tipo de distancias en México. Ahora imagínense, no quiero saber en los Andes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muy importante que lo consideremos. Ahora, quisiera tocar un punto que es un poquito técnico. Y aquí sí voy a leer la gráfica que tengo a la mano, que se llama riesgos comparativos entre riesgos neonatales y riesgos maternos a partir de un parto vaginal y de una cesárea. Es rapidísimo, vamos a verlo. ¿Qué tipo de riesgos neonatales puede haber en una cesárea en un parto? Bueno, entre otros, pero los más importantes: laceraciones, trauma obstétrico, adaptación del bebé y el resultado del bebé al nacimiento. Eso es en cuestión de bebés. El riesgo materno: complicaciones quirúrgicas, complicaciones anestésicas, trauma perineal, complicaciones de infecciones. ¿Qué sucede en el próximo embarazo después de un parto, después de una cesárea? Reproductivos y de lactancia. Muy bien, a grandes rasgos vamos a basarnos en los riesgos maternos. ¿Quién tiene mayor morbilidad en una cirugía? Obviamente, hablando del nacimiento por parto o nacimiento abdominal, pues obviamente la cesárea tiene un 2.7% de morbilidad, sobre todo de morbilidad severa. Hemorragia posparto, de 1 a 5% en el parto y de 1 a 8% en la cesárea. Estamos hablando de que si cortamos el útero, pues vamos a tener hemorragias, ¿no? Histerectomía, aquí ya cambia. El parto vaginal de 2 a 5 y la cesárea de 10 a 20 veces. Se aumenta el riesgo de cesáreas. Otra de las consecuencias que vemos en un parto es el trauma perineal. ¿Qué es el trauma perineal? Pues es lo que las mujeres más odian, ¿no? Es el dejarte con la sonrisa de guasón, es el que te puedan hacer una episiotomía. Es una situación muy delicada. Podemos entrar en una cuestión de violencia obstétrica que también lo vamos a determinar. ¿Cuáles son el porcentaje? Desgarros de tercero y cuarto grado, de 2 a 5%, obviamente en el parto. Incontinencia urinaria, 21 a 32%, e incontinencia fecal, del 10 a 20%. Existe. Obviamente, no porque el parto sea humanizado, porque el parto sea digno, o porque el parto sea con una experiencia positiva, eso no implica que no puedas llegar a tener tu paciente un problema que es intrínseco de la capacidad que tiene tu piel, tus músculos y tu tejido para ser elástico y para regresar a su estado normal, porque no regresamos a tu estado normal.
Infecciosos, fiebre, mucho mayor en las cesáreas. ¿Qué pasa con los siguientes embarazos? Si tú, paciente embarazada, te embarazas después de una cesárea, después de un año, más bien antes de un año, yo he tenido pacientes que se han embarazado a los 8 meses o a los 6 meses inclusive. Eso se llama periodo interogenésico corto y eso te condena a que puedas tener una cesárea otra vez, pero aparte de eso, te puede causar una ruptura uterina, una placenta que se adosa a la pared uterina previa, ¿sí? O sea, por abajo de donde debe estar, o inclusive se adhiere a la pared del útero y todavía lo atraviesa la pared del útero y todavía se puede adherir hasta la vejiga o al intestino. Eso se llama acretismo placentario. Entonces, ese tipo de consecuencias puede haber después de una cesárea, ¿sí? Esas son de las cosas que puede haber. Y placenta previa hasta 3 veces, acretismo del 1 al 40%. Ahora, las cesáreas aumentan un riesgo de infertilidad. Sí, se aumentan el riesgo de infertilidad por cuestiones de cicatrización. Vamos a hablar del proceso de parto, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? Vamos a hablar de cuáles son algunas consideraciones en cuestión del parto, algunas definiciones. Vamos a hablar también algunas consecuencias o algunos factores de riesgo del parto. Vamos a hablar del dolor en el trabajo de parto y vamos a tocar una parte comparativa entre el parto medicalizado o el parto que se hace normalmente en los hospitales y el parto humanizado, parto digno, parto respetado. ¿Vale? Vamos a tener esas consideraciones, vamos a hacer una cápsula cortita porque todavía después tenemos en otra cápsula, vamos a ver todo lo que es el parto digno. Bueno, acompáñame. Podría definirse como aquel proceso en los humanos y mamíferos en general que ocasiona el tránsito o expulsión del feto hasta el interior, del interior al exterior del organismo. ¿Sí? Fíjense que, como lo comentamos en la historia, hay un personaje que se apellida Tarnier, que es un obstetra francés, y lo definió de esta forma: el acto por el cual el producto de la concepción se separa del organismo materno. El problema está en que algunas definiciones como esta puedes incluir un aborto. Delis, que fue un obstetra anglosajón, lo definió como la función del organismo de la mujer en virtud de la cual el producto de la concepción es expulsado del útero, pasando por las vías naturales. Y esta definición va a excluir a las cesáreas. Suena interesante. ¿Por qué lo comentamos? Porque es la historia de cómo hemos llegado a las definiciones actuales. La Federación Internacional de Ginecología Obstetricia, la FIGO, en 1973 expresó estas definiciones de parto: expulsión o extracción completa de su madre de un feto con peso igual o superior a 500 gramos, independientemente de la edad gestacional, obviamente después de la semana 22. De que se haya seccionado o no el cordón umbilical y de que la placenta haya salido o no. Esta definición ya incluye muchas otras cosas. Uno, definición de un producto o un conceptus o un bebé de más de 500 gramos. El término de embarazo, de semanas de gestación, de 22 semanas, porque abajo de 22 semanas se considera aborto. Y también habla del periodo de alumbramiento, o sea, el periodo en donde sale la placenta. Y también habla de cortar el cordón. Entonces, son esas fases que también las tienen que tener en cuenta compañeros obstetras y pacientes también. A partir del primer día de la última menstruación, la duración media del embarazo más o menos es de 280 días, tal y como lo señaló Hipócrates. Y bueno, la FIGO aceptó como duración normal del embarazo las 40 semanas y definió parto a término desde la semana 37, o sea, 259 días, y antes de la semana 42 cumplidas
la semana 42 que se hayan cumplido. Después de la semana 42, ya es un parto que se llama parto prolongado. Esto es súper importante, señores. Pacientes. ¿Por qué? Porque ustedes van a llegar a las instituciones, o van a llegar a mi consultorio, o van a llegar al consultorio de un colega. Y si ustedes llegan a la semana, más allá de la semana 41, nosotros nos ponemos en alerta. En las instituciones lo que hacemos es internarlos. ¿Por qué? Les voy a describir rápidamente. La placenta es el refrigerador, es la alacena del bebé. La placenta tiene una vida media y la placenta está hasta las 42 semanas. Entonces, ¿qué sucede a ti, millennial, si vives en tu departamento, super nice en Polanco? Bueno, no, en Nepantla. Bueno, en Izcalli, donde sea. Y entonces, pues tu papi, bueno, o tú, quien haya sido, te alimenta o te llena un refrigerador o te llena una alacena para 10 días, supongamos, o para 9 meses, o para 40 semanas, 41 semanas. ¿Qué va a pasar cuando llegues a las 41 semanas? Pues tu alacena va a estar, pero prácticamente casi vacía. ¿Tú crees que vas a tener fuerzas suficientes o vas a estar bien alimentado después de que te acostumbraste a comer bien durante todo ese tiempo? Pues, ¿qué crees que no? Entonces, lo que sucede con estos embarazos es que la placenta se empieza a calcificar, o sea, se empieza a vaciar de comida, se empieza a vaciar de alimento, porque a través de la placenta, por si no sabías, mi amigo obstetra, pues sí, pero tu paciente, a través de la placenta, ¿qué crees que come tu bebé? A través del cordón umbilical que proviene de la placenta, come tu bebé. Hay anomalías de cordón que son causa de que tu bebé esté con bajo peso o esté con lo que llamamos restricción en el crecimiento intrauterino. O para ti, paciente que no sabes medicina, que esté chiquito, flaquito, ¿sí? Y que parezca que puedes colocarlo en una caja de zapatos. Entonces, eso es parte de la causa del por qué nosotros a los 41 semanas los internamos o decidimos la interrupción del embarazo. La vía de interrupción, eso ya depende de cada obstetra, pero así se hace después de la semana 41. ¿Ok? Entonces, después de esas definiciones, vamos a ver cómo se define o cuál es el espectro del parto. El parto puede ser eutóxico, o sea, normal, y distóxico. Podemos tener problemas en el trabajo de parto. El parto no es inocuo, o sea, en pocas palabras, el parto no puede causar problemas intrínsecos en el bebé. Y no es culpa de la obstetra muchas veces. Ni siquiera es culpa de ti, paciente. Las circunstancias que se dan en un trabajo de parto son bien interesantes. ¿Qué es una de ellas? Estoy a ciegas. Yo, obstetra, estoy a ciegas. Escuchaba alguna vez a un maestro del hospital que decía que el parto, el trabajo de parto en general, o la obstetricia en general, es tan estresante que va a llegar un momento en que nadie ya quiere hacerlo. Que va a llegar una edad en la obstetricia que no lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque es a ciegas. Y efectivamente es súper estresante. Porque tienes 2 vidas en tus manos. La otra situación es que el parto puede ser según la duración. Tenemos un parto inmaduro cuando el feto pesa entre 500 gramos y 1000. Y puede ser entre la semana 22 y 28. Un parto pretérmino antes de la semana 37, entre la 28 y la 37, a término de entre la 37 y la 42, y postérmino o prolongado después de la 42. Y también según la terminación, que es espontáneo o artificial o medicalizado. ¿Qué tenemos de factores de riesgo en el trabajo de parto o en el parto? Que es importante que lo sepas, paciente. La edad materna. La paciente de 10 años, de 11 años,
La paciente más joven que yo he tenido es de 11 años de edad, embarazada. Pero una mujer, una niña de 14, de 13, de 15, de 17, no está preparada para tener un embarazo. Sin embargo, lo tiene. Porque no es que no esté preparada fisiológicamente. No está preparada en su entorno fisiológico, psicológico, perdón. Ni tampoco social. Edad materna 35 años. Yo sé que hay pacientes que se embarazan a los 45, a los 44. Alguna vez un colega mío me dijo que tenía una paciente a los 50. Seguramente los biólogos de la reproducción pueden decirme una edad mucho mayor. Pero sabemos que el punto de corte para una paciente es un embarazo de mayor a 35 años. Pacientes que son muy obesas. Un índice de masa corporal mayor a 30. También muy delgadas. Si fuma, si toma, si se droga. E inclusive también el nivel socioeconómico influye. No es lo mismo una respuesta de un paciente que tenga preeclampsia, que tenga los recursos económicos para atender a una paciente en terapia intensiva, porque sabemos que los hospitales públicos están, hoy en día, están sobrepasados. ¿Vale? ¿Y a qué se dedica también laboralmente? ¿Qué antecedentes médicos son importantes de tener en un parto? Hipertensión arterial, enfermedades del corazón, enfermedades renales, diabetes, problemas endocrinológicos y enfermedades hematológicas. Anemias, discrasias sanguíneas, que las plaquetas estén bajas. Ese tipo de cosas son bien importantes que las veamos como un factor de riesgo. Y hay tres cosas que podemos reunir en un trabajo de parto para dar una introducción al parto digno. Tenemos expectativas, tu paciente tiene expectativas, el médico también tiene expectativas, preferencias y una realidad. Pensamos, o tu paciente, bajo la expectativa piensas que el parto como un proceso natural. Pero también entras entre una expectativa como un parto, como un proceso médico. De las preferencias, puedes tener preferencias de lugar y puedes tener preferencias de modo. Y puedes tener preferencias en situaciones de un parto humanizado. Y hoy en día algunas corrientes, algunas modas, ¿sí?, de parto en agua. Que hay un pronunciamiento del American College of Obstetrics and Gynecology que está muy claro acerca del parto en agua. Pero eso no lo voy a tocar ahorita. Puedes tener también una expectativa en el sitio donde van a ser y qué opciones te damos hoy en día. Entonces, todo lo que rodea al parto son expectativas en ti paciente, las preferencias y cuál es también la realidad, que es lo que también nosotros como obstetras tenemos que comentarlo. Diferencias entre parto humanizado y parto medicalizado. Vamos a hablar de esto para dar después preámbulo hacia lo que es un parto digno. Parto humanizado. En ayuno o con dieta normal. En casa o en un contexto hospitalario. Libertad en su medio ambiente. Ahí viene algo muy importante que los ginecomex lo vamos a manejar, que es la aromaterapia. Eso lo vamos a ver. Que va a ser en compañía de la partera, en obstetra, o puede también ser acompañada de una dula. También está ese tema. Puede pedir el paciente que no se le pongan soluciones parenterales, que está un poco discutido en ese aspecto. Porque tú como médico tienes poca capacidad de respuesta ante una hemorragia obstétrica. Eso es bien, bien claro. Yo entiendo, si me está escuchando en España o si me va a escuchar en España, que toda la gente o las asociaciones, ¿sí?, que defienden el parto digno, el parto respetado o el parto humanizado, parte de lo que quieren parte de lo que tienen que seguir o quieren seguir es no soluciones parenterales. Pero está muy discutido. Tan solo les voy a decir una cosa. La capacidad o la velocidad de la arteria uterina que irriga todo el útero es de 500 mililitros por minuto. Esa es la
capacidad sanguínea y la velocidad sanguínea de esa arteria. Si en una cesárea o si en un parto no hay una contractilidad adecuada y no se contrae, la sangre va a seguir y se va a llenar el útero y se va a vaciar. Si ustedes multiplican 500 mililitros por minuto, tenemos, y por los 5 litros que tenemos de sangre, ¿cuántos minutos son? Son 10 minutos. En 10 minutos se nos puede morir una paciente. Y en 10 minutos no alcanzamos a veces, bueno, algún paramédico avesado dirá, claro, yo canalizo en 30 segundos. No lo dudo. Pero aguas, porque por eso pasan. Hay una película bien interesante que se llama Fragmentos de Mujer. Véanla en Netflix y van a ver uno de los peligros más pues, con mayores consecuencias de un parto en casa, por ejemplo. Entonces, es bien importante. ¿Qué pasa con el parto medicalizado? Lo mantienes en ayuno, lo mantienes en un contexto hospitalario, le puedes dar analgesia epidural, hay que darle soluciones. La paciente está totalmente acostada y en reposo. La monitorización fetal es continua y intermitente. La resolución puede ser vía vaginal o abdominal en el caso de una cesárea. Esas son las diferencias. Pero vamos a meternos después en la próxima cápsula de parto digno. Sigue mis redes sociales, dale like y comparte conocimiento. Que una vez más triunfe el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García y estoy a sus órdenes.